Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis amados hermanos. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana preciosa. Vamos a ver por aquí ya a quién tenemos entonces conectado. Vamos a ver. Todavía no me aparece. Bueno, sí, ahí está Rafa Peralta. Hola, ¿qué tal, mi hermano Rafa? Padre te bendiga. Saludos para vos, para tu casa, para Jocelyn, para Dana, para Antonella, que el Padre los bendiga. Hazel Jara, hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios la bendiga, saludos, buenos días, buenos días. Y está el hermano pastor Juan Manuel, que el Señor Jesús lo bendiga. Fred Brillalta, el Señor Jesús te bendiga, Fred. Saludos, ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón, Carolina alias Nina, hola, ¿qué tal, Nina? El Padre te bendiga más, doña Ana. Señor la bendiga a usted, a don Carlos, un gusto saludarla en esta mañana. Y bueno, aquí estamos, amados hermanos, agradecidos con el Padre por este tiempo, por poder juntos nuevamente compartir esta vida de fe por un día más, porque bueno, con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Y aquí estamos entonces, por la gracia y la misericordia del Padre, y bueno, que nos permite entonces compartir juntos esta vida de fe. María Lucero, alias Lucerito, el Señor te bendiga. Jairo Guzmán, mucho gusto, saludos. Y bueno, vamos a empezar bien con el pie derecho, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar pidiendo para que sea el Padre, por medio de la fe en su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a través de la obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas por medio de la palabra escrita, que en esta mañana podamos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer su dulce voz. ¿Están de acuerdo? Bien, voy a orar. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta hora yo y mis hermanos amados, puestos de acuerdo, venimos, Padre, presentándonos delante de ti, reconociendo y confesando esa deidad de exclusividad tuya, como el único Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, reconociendo y confesando a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Manifestando, Padre, que ha sido y es tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad la que nos permiten, Señor, tener esta comunión contigo, disfrutar de tu santidad, poder estar en tu presencia y decirte, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque justificados por medio de la fe que nos diste, Señor, en tu Hijo Jesucristo, como el único suficiente, Señor Salvador, al que enviaste a este mundo a morir, a vivir, a morir, a resucitar, derramar su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Hoy, Padre, justificados por medio de esa fe en Él, tenemos paz para contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta salvación tan grande, que esta vida y mil vidas no serían suficientes para pagar este privilegio, Padre nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, a ti que estás sentado en el trono y al Cordero que está a la diestra, que venció y derramó su sangre, sean para siempre al único y sabio Dios toda la gloria y la honra, el honor, el poder y la majestad. Tuyos son y a ti han de volver, Padre, y en el nombre de Jesús de Nazaret te los damos, Señor. Padre, también puestos de acuerdo, venimos clamando, pidiendo que seas tú prosperando este tiempo, Señor, de aprendizaje, obrando con tu Espíritu Santo, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita voluntad a través de la palabra escrita. Conmuévenos, Señor. Manifiéstate, Señor, a través de ella en nuestras vidas en esta mañana. Permítenos, Señor, así como tu Hijo Jesucristo, tu palabra dice que el niño carecía en gracia y en sabiduría para contigo y para con los hombres. De igual manera, Señor, obra con tu palabra escrita por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que podamos de igual manera, así como tu Hijo Jesucristo, crecer en gracia y en sabiduría delante tuyo y delante de los hombres. Padre bueno, todo esto te lo pedimos y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad, encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén y amén y amén. Ahí está mi hermana María Teresa, un abrazo, el Padre la bendiga, amén, amén. También ahí está Carolina, Carito en Bogotá, un abrazo, el Padre te bendiga más, saludos.
en esta mañana. Y bueno, mis amados hermanos, bien, continuamos ya hacia la recta final de este estudio sistemático de la carta a los Efesios. Una experiencia maravillosa, maravillosa. De alguna manera, pues ya lo habíamos hecho con la carta a los Romanos, pero no fue tan exhaustivo, no fue, digamos, tan minucioso, pero igual sustancioso, sí. Y bueno, es maravilloso, como les digo, esta experiencia ha sido muy, muy, muy gratificante, muy importante, porque, digamos, hacer ese estudio sistemático, versículo por versículo, pues como es muy edificante y muy maravilloso. Y esa es la forma, la manera correcta, así como dice allá en Isaías, recuerdan, leamos rápidamente, busquemos allá Isaías el capítulo mm, eh, 28, versículo 10. Está la tía Roxana, hola, ¿qué tal? Mi hermana Roxana, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esta es una maravillosa escritura que, digamos, hace directa alusión a esto que estoy entonces hablando, acerca, mis amados hermanos, de esa eh, obra milagrosa, maravillosa, sobrenatural de Dios a través de su palabra. ¿Alguna vez entonces se han fijado, o han, digamos, pensado durante aproximadamente un periodo de casi, casi 4000 años fue escrita y pues en épocas muy diferentes, en culturas y por hombres, en momentos diferentes de la historia, y sin embargo de manera sobrenatural, milagrosa, poder comprobar ese hilo conductor donde la Biblia misma se está predicando a sí misma, ¿ve? Un poquito allí, otro poquito allá. La Biblia da testimonio ella misma acerca de su veracidad, se explica a sí misma. Maravilloso, ese hilo conductor milagroso es, digamos, lo que nos da a nosotros la certeza en nuestro espíritu, en nuestras mentes, en nuestros corazones, de que efectivamente es la palabra santa, la escritura santa que salió de la boca del mismo Dios que hizo el mundo, el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Y cuando contemplamos esa perfección, esa inerrancia de la Biblia, así como lo comprobamos en todas las obras que vemos hechas por Él en esta creación, es que es entonces maravillosa la certeza de nuestra fe. Bien, continuamos, amados hermanos, y como les digo, en la recta final, con lo que estamos aprendiendo acerca de esa armadura del creyente, haciendo referencia a que entonces nos encontramos en una lucha espiritual, que hay una guerra espiritual que el Señor Jesucristo allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 hace referencia a ella, dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde ahora es entonces anunciado el reino de los cielos y los violentos, dice ahí, o los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Eso ahora sí, con el entendimiento a lo que está haciendo referencia, es esa lucha, esa guerra espiritual en el reino, digamos, en el mundo, perdón, espiritual, entre ese, digamos, reino de las tinieblas y esa, digamos, obra de Satanás y sus huestes de maldad, a los cuales aquí mismo en Efesios capítulo 6, recuerdan, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Huestes qué? Espirituales. ¿En dónde?
en las regiones celestes. ¿A qué se refiere? Es a la esfera de soberanía, donde entonces, en este caso, todavía, aún todavía, Satanás y las tinieblas ejercen su poder, su autoridad. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de esta realidad allá delante de Pilato, cuando Pilato le dijo, ¿eres tu rey? Sí, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Tú lo dices, perdón. Yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. Pero mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Sin embargo, eso nos da a nosotros una idea, un entendimiento acerca de ese panorama a lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo. Que en realidad esa lucha, ese conflicto, usted y yo debemos discernir, es un conflicto, una lucha que se está llevando en cuanto a la integridad de Dios, a la veracidad de la palabra de Dios. Es, en cierta forma, una lucha que es o se origina en contra de esa gloria de Dios que ha sido y está siendo manchada por Satanás desde el principio, y a la cual entonces el hombre se sumó, con que Dios os ha dicho. Y dijo Dios, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. La serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comas serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios. Siempre les he hablado y les he compartido acerca de la importancia de tener claro el principio. Y es algo de lo que entonces finalmente nosotros nunca nos vamos a apartar en realidad. Porque siempre, volviendo al principio, tenemos claridad acerca de sobre qué estamos construyendo, sobre qué estamos edificando. Todo, absolutamente todo, desde que allá en Génesis usted y yo vemos ese capítulo 3, versículo 15, ¿se acuerdan? Cuando el Señor hace juicio y pone entonces a la serpiente, la maldice y le dice que va a poner enemistad entre su simiente, entre la simiente de la mujer y su simiente, y que esa simiente de la mujer le aplastará la cabeza y la simiente del diablo le herirá en el calcañar. Efectivamente, es eso de lo que estamos con el discernimiento y que debemos tener claridad. Es acerca de esa gloria de Dios que ha sido y está siendo manchada, de su integridad. Usted sabe, cuando alguien mancha la integridad de una persona, es cuando uno, manchar la integridad, la, digamos, moral y dañarle, hacer ese daño moral en la integridad a una persona es levantando, calumniando acerca de ella. ¿Eh? Calumniando acerca de ella. Es decir, esa persona, no, esa persona no, esa persona es mentirosa, esa persona no es una persona de fiar, esa persona todo lo que dice es mentiras, a esa persona no se le puede creer nada, no se le puede creer nada. Mire, mis amados hermanos, esa es la forma de, digámoslo así, acabar ética y moralmente con alguien. Difamar, levantar, digamos, difamar, levantar falso testimonio acerca de alguien,
es la forma, la manera más eficaz de acabarlo. Y ese es, digamos, el propósito de Satanás, del adversario, del Shaitán, del adversario, del enemigo de Dios. Y lo debemos ver es enemigo de la verdad. Y el argumento que él, en su odio que siente hacia Dios, su repudio, del cual el hombre se convirtió en cómplice, es precisamente, y lo manifiesta por medio de la mentira. Y ya hemos aprendido el correcto significado acerca de la palabra diablo, que es el calumniador, que levanta calumnia, que habla y difama y mancha la honra de Dios. Y bueno, ese es con el entendimiento para que nos quede claridad acerca de que el Señor es y vino a dar testimonio de la verdad, su reino es el reino es la verdad de Dios, su palabra es la manifestación de que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. Y le herirá le aplastará la cabeza y ésta le herirá en el calcañar. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, no sé si ustedes recuerdan, es producto efectivamente de una calumnia, pero que esa muerte gloriosa, maravillosa, si como dice ahí, si hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, está haciendo, o está, digámoslo así, proporcionando que la verdad de Dios triunfe sobre la mentira de la criatura. Eso es entonces para que tengamos el discernimiento, claridad acerca de qué se trata todo. Bien, continuamos con la armadura. Veíamos en la clase del miércoles el versículo 16, 15, 16, donde hablaba acerca de el calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Importante, recuerden, tomad, es decir, que está siendo dada, y esa es la realidad. Esa fe de la cual está hablando ahí nos es dada, es la fe dada por Dios. Y bueno, ahora sí, en el 17 vamos a terminar viendo lo que es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al igual que la fe, entonces, escúchenme bien, que el escudo de la fe está diciendo tomad, y esto hace referencia a que está siendo dado. Y está siendo dado por Dios, y en hablar aquí acerca del yelmo de la salvación, está haciendo referencia efectivamente a las personas que han ya sido salvas, que han recibido por gracia la salvación. ¿Ven? Por eso es tomad. Tomad es que ha sido o está siendo entregado, dado. Ese yelmo de la salvación, le repito, está haciendo referencia a la seguridad acerca de poder tener la certeza en sí mismo de que esa salvación de Dios está siendo y ha sido efectiva en nuestras vidas, y que a diferencia, vean hermanos amados, como digamos en la condición que nos hallábamos antes precisamente de que el Señor nos diera claridad con respecto a este punto tan crucial, donde digamos la posición doctrinal en la que nos encontrábamos antes con respecto a, ¿se acuerdan? Que la salvación se perdía, que la salvación se perdía. Esto es, pues, digámoslo así, claramente una enseñanza contraria al testimonio que Dios está dando
acerca de esto en su palabra. Y hemos ya, gracias al Señor, en las doctrinas de la gracia que hemos aprendido, hemos hablado y hemos conocido acerca de la seguridad del creyente en la salvación, acerca de de la seguridad del creyente con respecto a la salvación. De que si de alguna manera hablamos de que la salvación se pierde, es porque finalmente el que pierde la salvación es aquel que en realidad nunca la recibió, pero que una vez realmente el hombre haya recibido de parte de Dios esa salvación como un regalo, como un don suyo, así tal cual como lo leemos aquí mismo en Efesios capítulo 2, recuerden, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, capítulo 2, versículo 8, pues es que don de Dios, regalo divino. La salvación es el regalo divino, es un don inmerecido que Dios nos da, que se lleva a cabo por medio de efectivamente esa fe en su Hijo Jesucristo que Él mismo nos provee, que Él mismo nos da. Y que una vez entonces hemos recibido de parte de Dios ese regalo, debemos tener claridad acerca del testimonio, de la inmutabilidad de su consejo. Y en la Escritura vemos claramente el testimonio acerca de esa confianza plena, esa certidumbre plena de fe que nosotros debemos tener con respecto a que esa salvación nos ha sido dada por Dios y que irrevocables son los dones y el llamamiento. Romanos capítulo, miremos por favor, Romanos capítulo, ahí está, un momento, lo ubico. Versículo 29, y que sabemos entonces de que esa salvación es producto de que antes haya ocurrido algo que es la elección, y esa elección es esa predestinación desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 11, versículo 28, así que en cuanto al Evangelio, refiriéndose a Israel y al remanente, escogido por gracia, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ojo, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, y está haciendo referencia, acuérdense, ¿a qué? Al pacto eterno. Muy importante recordar y tener claridad acerca del pacto. El pacto antiguo es el pacto de las obras, el pacto nuevo, pero que está manifestado desde el principio, que es el pacto de la gracia, el nuevo pacto, que es el nuevo pacto de la gracia, o el pacto eterno, y que hace referencia a que fue manifestado a Abraham como tal, dándole la promesa del Hijo, pero que en realidad, cuando hablamos de pacto eterno, nos estamos entonces pudiendo dar cuenta que es ese pacto que ocurre en la eternidad pasada, intertrinitario, entre el Padre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Salmo 89. ¿Ven? Esto es algo
de lo más grandioso y lo más maravilloso de toda esta revelación que el Padre nos está permitiendo tener claridad acerca de el pacto es fundamental para pues, que todo el panorama bíblico se nos aclara inmediatamente. Y vemos cómo efectivamente todo ese plan eterno de redención, de salvación, está establecido desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, y que ha sido y está siendo llevado a cabo por la soberanía de Dios, donde de manera clara y visible, entonces nos damos cuenta de que esas palabras allí mismo en Romanos capítulo 8, donde se nos dice, así que pues no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dándonos entendimiento acerca de esa soberanía absoluta en todo, en todas las áreas, incluida el plan de redención y la salvación, conforme a su voluntad, a su propósito. Muy importante. Y bueno, es con ese entendimiento que nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente, así como les decía, esa salvación no es o no está ocurriendo o no se está llevando a cabo por la voluntad como tal del hombre, donde efectivamente no quiere decir que no tenga o no haya capacidad en el hombre de tomar decisiones con respecto a lo que hace con su vida, con las cosas de esta carne, sino la Biblia nos está dando testimonio acerca de la incapacidad con respecto a, si a las cosas de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte efectivamente tiene consecuencias, y esas consecuencias nos está diciendo que efectivamente el que hace pecado, esclavo del pecado es, y que ahora la voluntad del hombre está esclavizada al pecado, y por ende lo único que puede hacer es que obedecer, y todo lo que va a hacer o lo que puede hacer es únicamente pecar y pecar y pecar libremente, libremente, en plena uso de su libertad. El hombre lo único que puede hacer es pecar y pecar y pecar y nada más que pecar. Por eso aclara nuevamente, vamos un momento por favor allá a Efesios, volviendo a nuestro principio, porque ahí podemos ver cómo es un resumen efectivo de toda la carta, esa armadura. Dice en el capítulo 1, versículo 15, perdón, 15, perdón, desde el 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ojo, porque este yelmo de la salvación es así como, rápidamente miremos en Primera de Tesalonicenses capítulo, me parece 5, sí, me parece, no estoy seguro, 5, en capítulo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de
salvación como yelmo. Ojo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, como en este caso, vemos aquí nuestra esperanza. ¿Y en qué realmente se puede y se debe entonces fundamentar? Porque acuérdense que el yelmo está hablando acerca del casco. Y la cabeza es, al igual que, digamos, hablamos acerca de la coraza, también un objetivo claro en el ataque, en la guerra. Y es en la mente donde se libra esa batalla donde entonces efectivamente el diablo lanza sus dardos de fuego y penetra, o pasa pasan muchas veces el escudo y ahí están dando contra el yelmo. Porque la mentira del diablo es hacer dudar, recuerden, al hombre acerca de la veracidad de la palabra de Dios, de la misericordia y de la bondad de Dios y de la severidad y de la justicia y del juicio de Dios. Y con respecto a la salvación, usted y yo podemos darnos cuenta, escúchenme bien, al igual que nosotros, durante prácticamente casi 11 años, estar, digámoslo así, de alguna manera, persuadidos aún por la misma palabra de que esa salvación se pierde, de que esa salvación se pierde. Ay, se van temprano, Jesús te bendiga. 11 años prácticamente creyendo y tremendo, digamos, habiendo recibido eso y viendo claramente cómo el grueso de lo que se denominan así, de los que se denominan a sí mismos cristianos, están siendo persuadidos, engañados por el diablo y están en su mentira y en su engaño, usando la misma escritura, la misma palabra, porque siempre no cambia el modus operandi. De no poder y no vivir con la certeza acerca de ese regalo maravilloso de la salvación. Porque efectivamente es para que tenga uno la certeza de esta realidad, primeramente debe entender el significado correcto de cómo es que esta salvación se está llevando a cabo, como lo acabamos de leer, únicamente. Se los vuelvo a leer para que en Efesios 1, según el puro afecto de su voluntad. O sea, este es el punto de quiebra. De que esta posición con respecto a el fundamento, perdón, con respecto a cómo está ocurriendo esa salvación. Si ha sido y es porque yo tomé la decisión y fui salvo o soy salvo por mi propia decisión, o si Dios en su soberanía decidió que yo fuera salvo. Ese es el punto de quiebra. Ese es el punto de quiebra. Todo está y depende de eso. ¿Y por qué es importante? Porque si
no correctamente instruido en la verdad de la palabra de Dios, donde está efectivamente manifestándonos en su verdad, de que esa salvación no puede y no ocurre porque haya uso en principio de la voluntad del hombre, ya que la Biblia está dando testimonio, no que el hombre está agonizando, sino que el hombre está muerto en pecados y delitos, que lo que Dios dijo desde el principio, su palabra es verdad. Y no dijo Dios, el día que de él comieres ciertamente quedarás herido de muerte y estarás agonizando, sino que el día que de él comieres ciertamente morirás. Y acuérdese entonces de la condición que usted y yo tenemos, el entendimiento, porque vemos claramente cómo esa sentencia de Dios se está llevando a cabo. Y vemos a ese ser humano, a esa persona que piensa, toma decisiones, hace conforme le parece y todo el tiempo vivimos en un mundo donde desde antes de, digamos, incluso levantarnos, debemos tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Si nos levantamos ya o nos levantamos más tarde, ¿qué nos vamos a poner? Baño ahorita, me voy a bañar con agua fría o me voy a bañar con agua caliente. Voy a desayunar esto, voy aquí. Pero una vez que la persona, muere, vemos claramente cómo efectivamente sus funciones vitales desaparecen. Lo que hacía cuando estaba vivo, no lo puede hacer. Y ahora, finalmente, no le puede, no puede hacer nada, sino que está muerto. Está muerto. Ya es lo que hagan. Ay, qué vergüenza andar desnudo. Ahora lo tiran en una camilla, chingo. No me, doctor, ¿será que si me va a operar me puede hacer una cirugía, una corta? Lo cortan de aquí hasta abajo. Le sacan las vísceras, lo rellenan con, le meten formol, hacen lo que les da la gana con él. No puede decidir, no puede. Si es eso la realidad, ¿no? Lo vemos en la muerte. Entonces, esa realidad la conocemos y la vemos en la vida, en la muerte física. Y para eso el Señor está dándonos entendimiento por medio de las cosas creadas. ¿Cómo puede o cómo va a pensar usted que efectivamente en esa condición de lo que la Biblia está llamando muerto, el hombre, por causa del pecado y del delito, pueda escoger o decidir si quiere ser salvo o no? Y esa mentira cruel y despiadada del diablo, de, como dice el Señor, engañarán a muchos, aún si fuera posible a los escogidos, aún a los mismos escogidos, en este caso, haciéndolos dudar acerca de el consejo de la salvación de Dios que se está llevando a cabo por su soberanía, por su consejo, y haciéndolos pensar o haciéndolos creer que el ser salvo es producto de su decisión. Y esto es catastrófico, mis amados hermanos, porque como les digo, si el fundamento no está firme, todo lo que se edifique de ahí para allá tiembla y cae. Y si yo, digamos, entonces estoy pensando que estoy o voy a ser salvo porque yo tomé la decisión, en esa posición arrogante, altiva, pecaminosa, pues
efectivamente todo el tiempo voy a dudar y voy a estar dudando y no voy a tener nunca la certeza, porque, porque sé que esa salvación depende de mí y de mi voluntad y de mi decisión. Y como entiendo y sé que soy simplemente mentiroso y pecador e inconstante, como dice la Biblia, de doble ánimo, hoy me levanto con muchas fuerzas, muchas ganas, y sale el sol y es un día maravilloso y está bien todo. Y Dios tan bueno, glorioso y maravilloso. Gracias por Señor, por... Pero si las cosas se ponen difíciles, ya me cuesta un poquito más. Y finalmente, como depende es de mí y de mi voluntad y es de mi capacidad, esa salvación la puedo perder fácilmente. Unas 2, 3 veces por lo menos al día. Creo yo en mi experiencia personal. Cuando, digamos, antes de tener y el Señor darme con su misericordia, darnos esta revelación acerca de esta doctrina, de su gracia incondicional, de su gracia de la salvación, todo el tiempo estaba uno dudando y en esa zozobra de que sí, efectivamente, se iba a perder, porque como dependiera de mí, de mi voluntad, de mi decisión, y no quiere decir que yo no haya decidido o que no esté decidiendo, pero ha sido y es producto de una obra antes que el Señor ha llevado a cabo en mí. Pero cuando, como les digo, el cimiento es el fundamento, es cierto, es verdad, todo lo que se construya sobre ello, entonces está sólido. Y si yo soy salvo es porque el Señor en su misericordia le plació en su voluntad escogerme antes de la fundación del mundo para esa salvación tan grande. Y por su gracia, de su misericordia, del puro afecto de su voluntad, me salvó y me dio vida juntamente con Cristo Jesús, estando yo muerto en pecados y delitos. A Él, a Él de su voluntad le plació darme esta salvación. Y esta salvación no es producto de mi decisión y no está basada en mi fuerza, sino está basada en el consejo inmutable de Dios. Y como dice allá en Primera de Juan, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si no es eterna, entonces no es por la eternidad, entonces no es verdad. Y tenemos en la Escritura todo ese testimonio, efectivamente, acerca de esa certeza de que esa salvación ha sido y está siendo la obra soberana que Dios en su voluntad le plació llevar a cabo en los que Él ha escogido, ha predestinado para esa salvación. Y que una vez Él los ha escogido, los ha predestinado para esa salvación, así como dice en Romanos capítulo 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo ancho, ni lo profundo, ni potestad, ni nada. ¿Se acuerdan que les he, digamos, hablado y que les he compartido para refrescar la memoria cómo yo mismo enseñaba y yo mismo decía con respecto a ese versículo? No sé si se acuerdan. Y pues el que aprende mal, enseña mal. Enseñado mal de escuchar precisamente a una persona equivocada y un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al pozo. Decir a eso allá en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39,
yo finalmente, como mal aprendí, mal enseñaba, le asumaba de manera descarada y aún hablando o manifestando temor hacia Dios y a su palabra. Yo recuerdo, le añadiría yo, excepto yo mismo, mi propia decisión. Aquí diciendo claramente, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo le añadiría, excepto mi voluntad. Qué arrogancia, qué ignorancia. Dios sabe que por ignorancia, dice claramente Pablo. Qué arrogancia, qué ignorancia. No, no es así, mis amados hermanos. Así que finalmente, esa certeza, digamos, es, como les digo, está fundamentada. Esa certeza acerca de esa salvación, el fundamento es cómo ha sido o está siendo usted salvo. Si por su propia voluntad, por su propia decisión, si usted fue el que decidió y hubo una obra, digamos, como le hemos hablado, de sinergia, donde usted se ayudó un poquito y Dios hizo una gran parte, pero usted también, porque Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, o es producto de una obra en una monergía, donde ha sido y es por la soberanía de Dios, que a Él le plació, estando usted muerto en pecados y delitos, darle vida juntamente con Cristo Jesús, porque lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo, lo amó antes de que usted incluso existiera, y ahora le manifestó por medio de la fe en su Hijo Jesucristo su salvación. Eso es lo que marca la diferencia. Y que cuando o cómo entonces debemos entender ocurre la duda y la mentira, traspasa ese yelmo, viviendo una vida en desobediencia, viviendo una vida en desobediencia. Esa es la consecuencia, es la justa retribución al extravío, donde claramente la duda se convierte, digámoslo así, en el castigo, la retribución, por no vivir una vida en obediencia, en amor, gratitud. Porque los detractores, digamos, de esta doctrina, de esta enseñanza, el principal argumento es, ok, y de manera peyorativa dicen, salvo, siempre salvo. Y recuerdo que claramente es o está asociado con que, entonces si ya es salvo y es salvo, entonces puede pecar. Y lo toman de esa forma, de esa manera. Entonces ya puede pecar con libertad, puede hacer lo que quiera y finalmente como ya está salvo, no, hermano, precisamente, precisamente. Alguien que piense de esa forma, de esa manera, es porque efectivamente ha escuchado la doctrina y puede, digámoslo así, como antes escuchamos la otra y también la creíamos con todo el corazón, escuchar esta y creer efectivamente que la salvación no se pierde y que por ende puede pecar y vivir y hacer lo que le da la gana, pero está en la misma condición. Por eso este yelmo de la salvación está hablando, es efectivo y se cumple. Es para aquellos que realmente han sido salvos y donde esta salvación está haciendo y es la obra de Dios y el Espíritu mismo está dando testimonio a su Espíritu de que es hijo de Dios. Y tiene claridad acerca de que esa salvación es la obra soberana del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, que no miente, que no se arrepiente, que no cambia y que no está siendo
y no ha sido producto ni de la casualidad ni de su propia decisión. Y por lo tanto, no depende de usted que quiere ni corre, sino que está y ha dependido de Dios, que ha tenido misericordia y que Él es suficientemente poderoso, como dice claramente, para guardar nuestro depósito hasta el día de que efectivo se lleve a cabo por completo esa obra redentora suya, resucitándonos juntamente con Cristo Jesús. Bien, ese es el yelmo de la salvación. Ahora vamos a hablar, para finalizar, de la única arma, porque si ven, todas las que hemos hablado y hemos mencionado, como las partes de la armadura, están hablando acerca de resistir y de defensa, pero ahora de la única arma de ataque, como dice claramente, y que la debemos tomar, que es la palabra de Dios. Y allá recuerdan en Hebreos capítulo, ¿qué es? 4, me parece, Hebreos capítulo 4, hace también el símil. 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la única arma, el único arma, la única no, sí, bueno, ¿cómo se dice? El único arma o la única arma de defensa. No necesitamos más, solamente la palabra de verdad. Y no hay nada más poderoso que la palabra de Dios, la palabra del Espíritu de verdad. No existe, no hay nada, no hay ningún arma forjada que pueda. La palabra, la Biblia, es la verdad y está escrita. Y es toda la defensa que necesitamos para defendernos de todos los ataques del maligno, que es contra sus armas. ¿Cuál es su arma? La mentira. La mentira, y nuestro Señor Jesucristo está viendo allá claramente en el Evangelio, siendo tentado por el diablo, y siendo tentado por el diablo, y el diablo tentándolo, y nuestro Señor Jesucristo defendiéndose. ¿Con qué? Escrito está. Pero el diablo está usando incluso también, en cierto momento, la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate, porque escrito está, y a sus ángeles enviará, y acerca de ti en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece sobre piedra? Y le recita el Salmo 91. Entre comillas, la verdad, la palabra. Pero es entre comillas, ¿por qué? Porque él está descontextualizándola y está tergiversándola, usándola y convirtiéndola en su mentira, para que su propósito mentiroso se lleve a cabo desde el principio, como desde el principio, y no cambia. Esa, digamos, es el único arma de defensa que tenemos, es la palabra de Dios, y es efectivamente la única que necesitamos, porque, digamos, la palabra escrita es la única arma necesaria y es dada por Dios, y la tenemos. Lo que dice es tomadla, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y por medio de esa palabra y permaneciendo en esa palabra, estamos en esa, digamos, libertad, y no somos todo el tiempo, para que discernamos. La lucha espiritual consiste en que el diablo, ya nosotros tenemos claro cuál es su fin,
Y tenemos claro efectivamente que cuando venga el Espíritu dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado y nuestro Rey, el Señor Jesucristo, reina con poder y autoridad. Y ya, digámoslo, en sus escogidos, el diablo no puede operar más. Y ya el consejo de Dios es inmutable, pero sí los puede hacer caer en desobediencia por la mentira y el engaño. Y eso para él es, en su momento, estando aún derrotado, es una victoria, es una victoria, es una victoria, es una victoria. Poder engañar al creyente, al Hijo de Dios, confundirlo y hacer que por un momento, así sea breve, crea su mentira y obre de acuerdo a esa mentira. Y es una victoria para él, para ellos. No necesitamos, hermanos amados, más. Por eso allá en 2 Corintios capítulo 10, miremos ya para que terminar. Mire bien, está haciendo referencia en el versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta es la espada del Espíritu. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Es por eso, digámoslo, que debemos entender rápidamente, hermanos, para ser más un resumen ejecutivo. Todo el éxito de una vida cristiana en obediencia y en victoria radica en algo muy específico. Quiero que lo veamos. Romanos capítulo 12. Este sí es el resumen ejecutivo. Versículo 2. Ojo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo ocurre esa renovación del entendimiento, de vuestro entendimiento? Es nuestro entendimiento, nuestra mente y por ende nuestro pensamiento y de ahí nuestras emociones está siendo y es gobernado por la mentira desde el principio, desde hace 5.780 y pico de años. Generación tras generación, y eso viene siendo de generación en degeneración. Usted y yo nacemos producto muertos, productos de la mentira. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, gobernado por el mentira, siendo hijos del diablo, hijos de la mentira. Todo lo que hay en nuestra mente y es lo que moldea nuestro ser, nuestra personalidad, todo es una mentira. Y es de renovados en el entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento ocurre es sacando toda esa mentira y reemplazándola por la Biblia, por lo que la Biblia dice, por lo que escrito está. Leer la Biblia, escudriñar y estudiar la Biblia no es, como les he dicho, una muletilla que yo como pastor estoy usando para una
amenaza, una... ay, es la única forma, mis amados hermanos. Es la única manera, es la única forma de poder vivir efectivamente en esa salvación que el Señor, por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad, en su soberanía le plació darnos, vivir esa vida nueva en victoria, vivir esa vida en plenitud, es pudiendo reemplazar toda esa mentira de la que estamos llenos, todos esos pensamientos, digamos, y todo lo que formó, todo lo que moldeó nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, que está siendo y ha sido, digamos, como les digo, desde un principio, basado en mentira. Reemplazarlo por la verdad, que es la palabra de Dios. Ese es el arma de defensa. Esa es la manera de nosotros, digamos, defendernos. Ahí está, la palabra nos ha sido dada, es un regalo de Dios, la Biblia es un regalo de Dios, tan grande como la salvación, como el perdón, como todo don, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende del Padre de las luces, dice allá en Santiago. La palabra, la Biblia, es un regalo tan y de igual manera valioso como la salvación, como la redención, como la vida eterna. Jesucristo es el regalo, es el Hijo. Todo lo maravilloso que es Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Bueno, mis amados hermanos, continuamos ya para terminar esta noche, para hacer ya lo que es la conclusión y viendo pues el versículo 18, 19 y 20 ya a partir de las 7:30. Recordemos, ese, digamos, tomad es el yelmo de la salvación, está hablando, y la espada del Espíritu es esa fe en la palabra, es un don de Dios, regalo de Dios, que esa salvación es un regalo de Dios. Tomadlo, recíbanlo, entienda que le ha sido dado, no dude de que ha sido y hemos sido y somos salvos porque a Él les plació. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es que don de Dios, un regalo inmerecido. Y a Dios en su voluntad le plació dármelo. ¿Por qué? Porque a mí, porque Dios es soberano, porque a Él le plació. Y que es el barro para altercar con el alfarero, que le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? Y la única actitud real de haber entonces obrado el Espíritu Santo de Dios en el creyente que recibe esa salvación suya por gracia, es la gratitud, el amor y la devoción y la entrega absoluta a Él. Ese es, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Bueno, amados hermanos, vamos a despedir este tiempo juntos orando Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Feliz día para todos, el Padre los continúe bendiciendo y bueno, puestas esa armadura completa, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu y el cinto de la verdad.
Y es eso, una vida llena del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Ese es el resultado. Tener esa armadura puesta es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Chao, chao. El Señor Jesús los bendiga.